oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños. Allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el mundo, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Saludamos a todos los guardianes que en este momento están en sintonía, a todos los que nos acompañan. Como desde hace ya mucho tiempo, un profundo agradecimiento para los amigos que, bueno, ya son como... No sabría cómo manifestarlo en realidad. No son simples oyentes, ya formamos parte de un grupo de amigos, ¿no? Así que bueno, yo voy a presentar a quien me acompaña en la conducción, que es Adriana Córdoba. Muy buenas noches, Adri, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Bien, compartiendo una nueva noche de los guardianes, noche de terror, así Bien. que con mucha energía para comenzar. Muy bien, bueno, vamos a agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando. Sí, el día viernes, Sí. que la verdad, increíble la gente que estuvo con nosotros en la reunión. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser tan respetuosos, por tenernos paciencia. No, la verdad, eternamente agradecidos. Sí, la verdad que estamos muy pero muy contentos con que toda la gente nos haya acompañado el día viernes. Por el respeto, en el silencio para compartir las historias, por el cariño que nos han manifestado. La verdad que estamos muy pero muy felices, ¿no? Así que bueno, saludamos a todos, especialmente a los que nos acompañaron el día viernes, un saludo muy especial. Y bueno, queremos contarles también que estamos muy pero muy contentos porque nos han nominado para uno de los premios más importantes que se entregan en la provincia, que es el premio Iris Marga. Bueno, que premia a la cultura en Tucumán. Así es. Bueno, y el programa está nominado, la entrega de premios va a ser el día sábado 14 y nosotros vamos a estar allí, por supuesto, con la Noche de los Guardianes, que esperemos, poder recibir ese premio ya con la nominación. Por supuesto, estamos muy contentos porque es un reconocimiento muy, pero muy grande. Así que nos sentimos muy ¿Muy qué? Muy contentos. Ah, bueno, muy trabada. No, muy contentos y muy agradecidos por esta nominación y por este reconocimiento. Estás en la noche de los guardianes. Vamos a comenzar con las historias. La primera historia dice: Guardianes. No quisiera parecer uno más de aquellos que
que inventan algunas cosas. La realidad es que yo soy o fui muy incrédulo con respecto a lo paranormal durante mucho tiempo. Pero hace muchos años tendría una experiencia que lograría que yo vea las cosas de una manera distinta, o al menos que aceptara que hay algo más de lo que uno simplemente puede ver o de lo que cree. Hace aproximadamente unos 20 años atrás, vivía en la ciudad de Deanfunes, en Córdoba. Tal vez esta historia no sea muy larga, pero de cualquier manera es el hecho por el que me tocó atravesar. Esto es inexplicable en algunos puntos. Yo me encontraba de visita en la casa de mi hermano, que es una casa que está en el centro de la ciudad. Si no me equivoco, en calle Alberdi. La casa tenía una parte de altos, como una azotea o algo parecido, donde había un cuarto. Este cuarto no tenía ventanas, apenas una pequeña ventilación. Y es allí donde me disponía a dormir, cuando de pronto veo que había un gancho para colgar la ropa que estaba o que pendía de un alambre y que comenzó a moverse. Para tratar de figurarles mejor lo que sucedía, hagan de cuenta que este gancho está clavado a la pared y de pronto empieza a girar, como si tuviera un solo tornillo o clavo que lo sujetara, y comienza a girar como un ventilador, es decir, muy rápido. Algo totalmente inexplicable, imposible de que sucediera si alguien o algo no lo estuviera haciendo. Yo me quedé como hipnotizado mirando aquello. No encontraba una explicación lógica, no podía pasar. En un momento se detuvo y quedó oscilando de un lado al otro. Y yo me acosté. Ya no con miedo, porque era muy escéptico con todas estas cosas, pero al menos alerta. Dejé la luz encendida y unos minutos después de que me acostara, comencé a escuchar un ruido. Para mí era muy claro, alguien caminaba por la habitación. Y entonces vi que los zapatos que yo me acababa de sacar caminaban solos por la habitación, como si alguien los llevara puestos. En ese mismo instante, algo extraño pasó. Sentí mucho miedo, pero un miedo muy profundo que me dejó paralizado. Yo sentía la presencia de alguien dentro de la habitación, muy claramente. Había un pequeño cuadro dentro de la habitación que tenía unas flores pintadas, y este cuadrito se desprendió del clavo y voló para pegar en la otra pared, en la pared del frente, y quedó pegado contra la pared como si alguien lo sostuviera por unos segundos, y luego voló hacia la cama y me pegó a mí en las piernas. Para ese momento estaba muy pero muy asustado. Todo se calmó por un instante.
yo sentía un silencio muy profundo y comencé a sentir sueño. Un sueño muy pesado, algo extraño, y me dormí en cuestión de segundos, para despertarme luego, como sintiendo que alguien o algo estaba sobre mí, un peso muy, muy grande que no me permitía moverme. En ese mismo instante, siento que la puerta se abre y un sobrino mío entra a la habitación. Y yo siento que este peso, o esta persona, o lo que fuera, me suelta. Y es cuando puedo moverme. Él venía a traerme un vaso de gaseosa. Lo habían mandado su padre. Y este sobrino de unos 7 años, repito, empezó a llorar. Comenzó a llorar diciendo que una chiquita lo estaba mirando y que le quería pegar. Lo peor de todo es que él corrió hacia mí, yo lo abracé y sentí su miedo, temblaba. Y yo le decía, quédate tranquilo, no hay nadie allí, hacia donde señalaba. Y él me decía, es una nenita que tiene la cara desfigurada. En esa misma esquina había un paraguas apoyado contra la pared y comenzó a moverse. Giraba sobre la punta del paraguas como si alguien lo moviera, como si alguien lo sostuviera. Mi sobrino lloraba desesperadamente. Me decía que esta chiquita tenía la cara muy, muy fea. Yo, a ver mi sobrino, al ver que estaba llorando de una forma incontenible, y sabiendo que, o al menos había escuchado que con los insultos se marchaban, se iban, comencé a maldecir diciéndole que se me apareciera a mí, que dejara tranquilo al niño, que se fuera del lugar, y a decirle muchos insultos. Y ella, o él, mi sobrino, comenzó a decirme que ella estaba enojada. Y yo no le hice caso y me puse a rezar en voz alta. Recé el Padre Nuestro muchas veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y al hacer esto, mi sobrino se cayó y quedó como si nada, más tranquilo, y mi hijo se fue. Yo me quedé muy asustado por aquel momento. Bajé con mi sobrino y hablé con todos en la casa. Él todavía estaba muy nervioso. Y le pregunté si ellos sabían de que en la casa ocurría algo malo, si habían apariciones o cosas de ese tipo. Y me dijeron que no, pero al día siguiente, aquella noche no volvió a pasar más nada. Pero al día siguiente me enteré de que en una casa de enfrente, en diagonal a la que nosotros estábamos, se había producido un incendio un tiempo atrás, donde habían muerto una nenita, su madre y el abuelo. La nenita más o menos se encuadraba con la descripción de mi sobrino. Yo hasta el día de la fecha tengo algunas dudas, pero no dejo de sentir escalofríos solamente de recordar aquel momento. Recuerdo que él decía que esta nenita era como de 5 años, que su cabello era rubio y que tenía la cara desfigurada, que es como la encontraron cuando la hallaron sin vida. En la casa de ellos no volvió a suceder nada más, pero en el lugar del incendio se construyeron 2 departamentos, y cuenta la gente que se ha mudado a vivir allí, que ya fueron muchos, que hasta el día de hoy continúan escuchándose gritos, lamentos, como si alguien sufriera mucho, y en oportunidades se ve cruzar a una niñita caminando por toda la casa.
Sergio, soy Carlos, tengo 23 años, soy de La Ramada y quiero contarles esta historia que me pasó a mí y a un amigo hace como unos 4 años atrás, tal vez un poco más. No es muy extenso, pero quiero compartirlo con los guardianes. En aquella oportunidad volvíamos de un cumpleaños, de una fiesta, como a las 3 de la mañana, y cuando estábamos por cruzar la ruta, vimos a un hombre que se nos acercaba muy rápidamente y nos llamaba muy asustado, desesperado, pidiendo ayuda. Nos decía que más adelante, un poco más adelante, luego de la curva, había ocurrido un accidente. Nosotros, sin saber qué hacer, reaccionamos corriendo al lado de él hacia el lugar que nos indicaba. Al parecer estaba más o menos a unos 400 metros, un poco más allá de la curva, y al terminar nosotros de hacer la curva comenzamos a ver unas luces de autos al costado de la ruta y sobre ella. Comenzamos a ver que otro vehículo se detenía. Así que fuimos corriendo hacia el lugar. Y cuando nos detuvimos, nos dimos vuelta para preguntarle a este hombre qué es lo que había pasado. Ya no lo vimos al lado nuestro, ni siquiera cerca. Miramos hacia atrás en el camino y no lo encontrábamos por ningún lado, nos pareció extraño, pero nosotros seguimos corriendo hacia ese lugar. Mi primo, que tenía celular en ese momento, intentó varias veces llamar, pero se quedaba sin señal hasta que pudo dar con la emergencia para pedir una ambulancia. Cuando llegamos, yo un poco asustado, nos dimos con que habían chocado un auto contra una camioneta. En la camioneta iba solamente un señor, que es el que manejaba. Y en el auto iba un matrimonio. Él murió, pero ella logró salvarse porque la ambulancia llegó una media hora después, pero aún ella estaba con vida y pudieron mantenerla así. Nosotros estábamos choqueados con estas imágenes terribles, con los lamentos de esta familia, de esta gente que había chocado allí, y comenzaron a parar otros autos, otros vehículos. Y esta es la parte más fea tal vez de la historia, porque aquel hombre que nosotros habíamos visto en la ruta, que nos contó del accidente, era el hombre que estaba muerto, era el hombre que estaba sin vida en el auto. Cuando la gente de la ambulancia lo sacó, pudimos verlo claramente. Crean o no, nosotros los vimos todo aquello y creemos profundamente en estas cosas. Nuestra interpretación es que su espíritu, antes de irse, quiso salvar a su esposa, o al menos es lo que nosotros interpretamos. Recuerdo hasta el día de hoy claramente su rostro, su cara, desesperado, diciéndonos o pidiéndonos ayuda. Y luego verlo sin vida cuando lo sacaban del auto. Es una experiencia que nunca voy a olvidar y que, como dicen muchos en la radio, me hizo ver lo paranormal de otra manera. Estás en la noche de los guardianes. Esta historia, la mandó Manuel. ¿Cómo estás, guardián? Dice, quiero mandarles un saludo enorme para todos ustedes. Soy de Fameyá. Los escucho siempre. Quiero saludar a mis amigos que son Lucas, Rubén, Luis, Marcela, Lucía, Maricel y mi novia Karina, que siempre nos juntamos los miércoles para escuchar el programa. Esto que voy a relatarte en realidad le pasó a mi papá cuando yo era muy chico.
Bueno, relata Manuel que su padre viajaba por aquellos momentos mucho porque vendía productos para el campo. Y una noche venía viajando de Las Estancias, este lugar que queda en Catamarca, y él venía en un Ford Falcon viajando, que era el auto que tenía para hacer esos viajes, que tenía para vender, que siempre la mercadería iba rotando, iba alternando de acuerdo a lo que conseguía más barato. Bueno, la cuestión es que siempre viajaba, ¿no? Él tenía aquel auto que le era muy fiel y al que quería mucho. En aquella oportunidad eran como las 12 de la noche, en el mes de agosto, y para ese momento estaba haciendo mucho frío allá arriba en el cerro. Ese día particularmente venía despacio porque estaba cayendo eso que le dicen, según me cuenta mi papá, garrotillo, que es como un agua-nieve. Bueno, y el pavimento se pone muy resbaladizo allá arriba, entonces es peligroso. Por aquellos años había tramos de la ruta que eran nada más que de tierra y otros que eran pavimentados, pero no era muy bueno. Entonces venía con mucha precaución. Cuenta que en un momento, luego de doblar en una curva muy muy cerrada, él venía muy despacio, pero al terminar de hacer esa curva, vio una mujer parada en medio de la ruta y que le hizo señas para que él se detuviera, ¿sí? Esta mujer le hizo señas como para que él se detuviera, como para subir al auto, decirle algo. Él interpretó algo por el estilo, pero él sintió miedo, no sabe por qué, tuvo una sensación muy fea en ese momento y siguió de largo. Quedó mirándola por el retrovisor. Dice que solo estaba parada allí al costado de este camino de la ruta y levantó las manos. Él siguió y cuando miró por el retrovisor le pareció muy extraño porque vio parte de su vestido y no veía sus piernas. Esto era lo extraño. De cualquier manera, continuó en el camino porque, bueno, ahí estaba bastante oscuro y no se veía muy bien. A los segundos, cuando miró hacia adelante, se paró el motor del auto. Por las características de aquel inconveniente, él pensó que era un problema eléctrico, porque se le apagaron las luces y el auto se detuvo de inmediato. Se hizo hacia uno de los costados, se bajó, recuerda que corría un viento muy muy frío, abrió el capot del auto y se puso a revisar. Tenía una pequeña linterna. Luego de unos minutos de revisar algunos cables, la batería, limpiarla un poco, fue a darle arranque y cuando estaba por subir al auto, vio a aquella mujer sentada dentro del auto. Él se quedó parado sin saber cómo reaccionar o qué hacer, porque dice que esta mujer era aparentemente normal. Él la miró y le preguntó: señora, ¿qué hace dentro del auto? Y esa mujer no respondió en absoluto nada. Simplemente se quedó allí, con la mirada extraviada, con la mirada perdida. Él le abrió la puerta desde atrás y le pidió que bajara del auto, porque presentía algo feo, algo malo. Pero ella aún así se quedó dentro del auto. Él subió y le dijo: señora, no puede quedarse en el auto, por favor. ¿Qué le pasa? ¿Quién es? Estoy con problemas en el auto. Y en ese momento esta mujer simplemente levantó la mano y la apoyó sobre el otro asiento. Y él vio que sus manos eran solamente de huesos. O al menos la mano que apoyó allí eran solamente huesos. Esta mujer se quedó dentro del auto y mi viejo se alojó un poco. Con mucho miedo comenzó a retroceder. Dice que en ese momento comenzó a escuchar que esta mujer se reía de una manera terrible, horrible. Lo invadía una sensación de mucho miedo, de mucha inseguridad. Y se alejó un poco más, pero igual la escuchaba. Él solamente tenía la linterna en la mano. Estaba con mucho miedo y con mucho frío. Como a la hora de estar retirado del auto, pasó una camioneta y él comenzó a hacerle señas con la linterna. Y esta camioneta se detuvo, con un poco de desconfianza. Se detuvo un poco más adelante, pero paró. Iban allí dos hombres.
Él le contó a estos señores lo que había pasado y ellos fueron acompañándolo hasta el auto con una linterna un poco más grande. Y al llegar al auto no encontraron nada. Cuenta mi viejo que estando estos señores allí, le dio arranque al auto y arrancó de inmediato sin ningún tipo de problema. Él agradeció a estas señoras de la camioneta que se fueron, iban en sentido contrario, y él también, inmediatamente se fue. Luego de un rato de andar, dice que sintió un viento helado en la espalda y creyó que había dejado una de las ventanillas abierta. Cuando se dio vuelta para mirar, y al encender la luz de adentro del auto, vio que justo detrás de él estaba esta mujer sentada, y que el viento que sintió era la mujer que respiraba con la boca abierta, de donde salía un aire muy muy frío. Asustado y casi sin aliento, siguió manejando como pudo, y sentía la respiración de esta mujer. Cada vez no quiso darse vuelta y siguió rezando por un rato más largo. Cuando estuvo seguro de que no estaba allí, se dio vuelta para cerciorarse y dice que esta mujer ya no estaba. Cuenta que, un poco más tranquilo, continuó y que a la orilla del camino, unos 500 metros más adelante, volvió a ver a esta mujer, pero la visión fue otra. Cuando iba bajando, de pronto vio que desde el costado de la ruta, al lado de un árbol, salió esta mujer desplazándose, y dice desplazándose porque al iluminarla con las luces del auto, vio que no tenía las piernas, que su vestido volaba en el aire y desapareció al momento en el que él llegaba hasta ese lugar. Simplemente se desvaneció. Cuenta también que después de aquello nunca más volvió a pasar de noche por aquel lugar. Pero que se reiteran, se repiten los sucesos, los hechos de personas que cruzan por aquel lugar en vehículos y que sufren esta aparición. Estás en la noche de los guardianes. Sergio dice, te escucho siempre junto a mi familia, que son mi hermano Juan, mi prima Esther, mi mamá Marta, mi papá que es Pedro, y dos amigos que son Franco y Martín. Esto que voy a relatarte es algo que le pasó a mi papá hace mucho tiempo atrás. Cuando aún no se había casado con mi mamá, él trabajaba de tractorista en una finca que estaba o que está en Monteros. Él me cuenta que en el campo siempre se comienza a trabajar muy, pero muy temprano, preparando la tierra para la siembra, aprovechando por supuesto la fresca del día, ¿no? Él dormía en aquella finca y se levantaba muy tempranito y comenzaba su trabajo lo más rápido posible, porque tenía la intención de cumplir, por supuesto, primero, y luego de desocuparse temprano, porque una vez que el sol comenzaba a pegar fuerte, las labores, o al menos estas labores, se suspendían y se trabajaba en otras cosas en la finca. Una mañana, cuenta que todos habían llegado, o mejor dicho, algunos de ellos, de los que trabajaban allí, habían llegado a la finca y él ya había hecho arrancar el tractor para que calentara un poco. El tractor no andaba muy bien, así que lo dejaba en una pequeña lomadita que había y desde allí lo hacía arrancar y luego lo dejaba calentando un poco. El tractor andaba mientras él tomaba un par de mates. Recuerda que en aquella oportunidad se subió al tractor que tenía enganchado el arado y empezó a trabajar. En un momento, cuando estaba cerca del alambrado
que daba hacia el camino, vio a alguien caminando entre los surcos. Fue con el tractor para ver quién era, porque le pareció extraña la actitud, o al menos lo vio que caminaba de un lado al otro, se volvía, intentaba saltar el alambre y se quedaba parado luego al lado de uno de los postes. Y cuenta que cuando iba llegando o acercándose hacia el lugar donde estaba esta persona, vio que era una mujer y le dijo: señora, ¿qué hace aquí? Dice que ella estaba con un vestido oscuro, largo, y que no le respondió. Entonces le volvió a preguntar y esta mujer simplemente siguió caminando sin llevarle el apunte. Él se adelantó y volvió a preguntarle: señora, ¿le pasa algo? ¿Qué hace aquí? Dice que esta mujer simplemente se dio vuelta y encaró para cruzar delante del tractor. Él lo detuvo y cuenta mi padre que cuando pasó delante del tractor la miró, y que dice que esta señora, la primera visión fue de un rostro totalmente normal, pero mientras él la miraba, el rostro se desfiguraba y se transformó en el rostro de un hombre que tenía muchas arrugas, pero algo que le sorprendió muchísimo es que dice que esta aparición sacó la lengua y que tenía muy muy larga, que se movía como una víbora. Él le dio muchísima impresión a aquella imagen. Hasta el día de hoy, cuando nos cuenta, se le eriza la piel. Fue algo realmente sorprendente, se quedó helado. Esta mujer siguió caminando y se perdió en la oscuridad. Él volvió muy asustado porque tenía una sensación muy fea en la espalda y se quedó hasta que llegaron todos los trabajadores. Él hacía poco que estaba allí. Luego de reunirse con sus compañeros y de comentarle lo que había pasado, muchos de ellos le contaron que habían sido testigos de apariciones en aquel campo. Uno en particular, Roberto, dice que venía caminando por la orilla del cerco y antes de entrar al campo, alguien le dijo, o mejor dicho, alguien le chitó, y él, al darse vuelta, vio a una mujer parada junto a la tranquera de entrada al campo, cuando segundos antes había pasado por allí y no había nadie. Entonces él la miró y se detuvo como para saludar, y vio que esta aparición, esta mujer, caía al piso como si ella misma se hubiera dejado caer, y al volver a mirarla, era un perro muy, pero muy oscuro, que lo atacaba, comenzó a atacarlo constantemente. Él quería defenderse, pero no tenía absolutamente nada. Dice que este perro lo atacaba, y que en ese mismo momento, llegó otro de los compañeros, que al parecer era de la zona y venía en una bicicleta, y venía con un machete, y entonces comenzó a correr a este perro con un machete. Dice que los dos, antes de entrar, vieron que este animal nuevamente se incorporó y tomó la forma de una mujer que comenzó a reírse de una forma aterradora y que se desplazó hasta la finca de enfrente y se perdió en unas cañas, no cañas dulces, sino unas matas, dice, de caña huecas que habían allí, y que esas cañas comenzaron a temblar de una forma increíble. Bueno, el amigo de Roberto le dijo: vamos de acá, que esto es cosa del maligno, y se alejaron del lugar. Bueno, como él, fueron muchos los trabajadores de aquella zona que por aquellos días fueron testigos de este tipo de apariciones. Esta es una historia un poco, también un poco más corta tal vez, pero que queríamos compartir con ustedes, y que nos relata que, bueno, se llama Mariela y que nos escucha siempre, aunque con un poco de miedo, porque sabe muy bien que estas cosas pasan, y a mí me pasaron, dice ella.
esto que quiero contarles, bueno, en este momento tengo 35 años y soy profesora de literatura. Y nos relata que un año se fue de vacaciones con sus alumnos de 5º año de una escuela de Lules hacia los valles. Fueron en un pequeño viaje, ya que los chicos no iban a tener excursión. Y aprovechaban entonces para hacer viajes a distintos lugares de la provincia como parte, bueno, primero para que conocieran y segundo, se les daban trabajos a partir de aquellos viajes. En aquella oportunidad iban hacia Tafí del Valle. Iban a averiguar de la historia de la zona, del lugar, para elaborar un informe acerca de las culturas que habían vivido allí en los valles. Habrían pasado 3 días desde que llegaron al lugar. Y cuenta que una noche, exactamente el martes, los chicos habían hecho un asado y la noche estaba tan limpia que decidieron salir a caminar. No estaban muy lejos del dique, así que comenzaron a caminar hacia allí, acercándose hacia la orilla del dique o el lago. Al llegar nos quedamos un rato en aquel lugar admirando las bellezas naturales que había, el lago, un cielo limpio, que la verdad que estaba maravilloso, aunque hacía un poco de frío. Entonces hicimos una fogata y estando allí comenzamos, bueno, algunos comenzaron a cantar, a contar algunas historias, a recordar y a vivir algunas cosas que habían compartido en toda la secundaria. Y luego de un par de horas de estar allí, decidimos volver a la casa. Cuando comenzamos a subir, porque queríamos ir caminando por la ruta, en una piedra que estaba como a unos 20 metros, se veía a alguien sentado. Y nos pareció extraño. Cuando bajamos no había nadie allí, por supuesto. Y pensamos que tal vez sería alguien del lugar. Y continuamos el camino. Comenzamos a subir nuevamente. Al acercarnos hacia allí, esta persona simplemente había desaparecido. Yo tenía un poco de miedo, particularmente porque tenía miedo más que nada de que nos robaran o algo por el estilo. Y al llegar arriba, hacia la ruta, cuando todos estábamos allí, y yo comencé a contarlos, están todos, preguntaban, nos contábamos, nos numerábamos, todo lo demás, a forma de broma, porque por supuesto sabíamos que estaban todos, comenzamos a caminar en dirección hacia la casa, y volvimos a ver a esta persona delante de nosotros. Vimos a alguien parado a unos 30 metros delante de nosotros, más o menos. Y cuando comenzábamos a acercarnos, simplemente desaparecía, como si lo consumiera la oscuridad. Nos pasó 2 veces. La segunda vez lo vimos más cerca y volvió a desaparecer. Pero cuando pasamos por ese lugar, yo sentí que me empujaron. Fue un golpe muy fuerte. Primero pensé que sería alguno de mis alumnos, pero al darme vuelta vi que no había ninguno cerca mío. Y después le empujaron a una de las chicas que estaban al lado mío, y Lourdes. Ella se quedó parada llorando porque decía que no podía caminar. Los chicos se acercaron, al igual que yo, tratábamos de ayudarla. Estaba realmente muy nerviosa, muy asustada. Y era como si alguien la sostuviera, porque queríamos moverla y no podíamos, y ella lloraba a los gritos, desesperada. Unos segundos después, simplemente hizo un paso y volvió a caminar. Seguimos caminando, pero ya muy asustados y en silencio, prestando atención a todo lo que pasaba, Teníamos mucho miedo por ese momento. Seguimos caminando y otra vez, uno de los alumnos sintió que lo empujaron, pero tan fuerte que fue a dar al piso. Luego a otro y a otro fueron 3 los chicos que cayeron al piso y nos golpeaban, como si nos chocara algo muy fuerte. Yo no sabía cómo reaccionar o qué hacer, entonces les pedí a todos que se juntaran y que camináramos muy pero muy juntos. Y volvimos a ver a aquel señor aparecer a unos metros esta vez delante de nosotros. Yo sentí que me tomaron del brazo y que me tironeaban como para que me soltara del grupo. Peleaba y los chicos me agarraban desde el otro brazo para que yo hiciera fuerza. Pero era aquella una fuerza tremenda la que yo sentía.
comenzó a dolerme el brazo y la espalda, con tanta fuerza que me tiraban. Y luego, una de las chicas que llevaba un crucifijo lo tomó entre sus manos y comenzó a rezar. Y aquello simplemente pasó. Entonces todos comenzamos a rezar en voz alta, hasta que logramos salir de la ruta. Llegamos hasta la casa con mucho miedo. Nosotros constantemente nos dábamos vueltas, mirábamos a todos lados, y gracias a Dios aquella aparición no volvió a suceder. Pero cuando estuvimos en la casa, cuando llegamos a la casa, miramos, porque a mí me dolía mucho el brazo y la espalda, y yo tenía todo el brazo morado con las marcas de las manos de una persona. Y los chicos a los que los habían empujado y habían caído al piso también. Éramos en total 5 personas que teníamos los morados con las marcas de las manos de esta aparición. Nos quedamos con mucho miedo aquella noche, todos juntos rezando durante un momento. Gracias a Dios no volvió a suceder y el otro día volvimos a la provincia de Tucumán. Pero es una experiencia que tuvimos en grupo relacionada con lo paranormal y que queríamos compartir con ustedes. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, esta historia la mandó el amigo Elías Adra, oyente nuestro, y la mandó a través del Facebook hace un par de días nada más, ¿no? Primero vamos a ir, es muy extensa la historia que tenés, Adri, ahí. Sí, larguita. Es bastante larga, ¿la dejamos para el otro programa? Quedará para el miércoles. Bueno, esta no es tanto, pero dice, él la titula como La Bruja de Trancas. Soy Elías y quiero compartir esta historia que me pasó hace aproximadamente 2 años en el departamento de Trancas, en Tucumán. Yo por aquel momento tendría unos 11 años y con la escuela hicimos un viaje hacia Trancas. Fuimos a visitar una pequeña escuela que hay en esa localidad y que necesitaba donaciones. Yo recuerdo que estaba en medio de montañas. Era un lugar no muy fácil de acceder. Yo estaba con 3 amigos y en un momento que teníamos libre y que estábamos disfrutando de aquel lugar, comenzamos a bajar por la ladera de una de las montañas, que no era muy pronunciada, sin que nos viera nadie. Y vimos un pequeño río muy angosto, quizás de 1 metro, un arroyo más bien. Y bueno, bajamos hasta allí, decidimos seguir en dirección contraria al río, que no fue mucho en realidad, hasta que llegamos a una parte cerca de la cancha que estaba en la escuela, y en los árboles que habían allí, vimos como jirones, como pedazos de ropa que estaban rotos y en ese lugar, y sentimos un pequeño movimiento que provenía de aquellos árboles. Y volvió a suceder. Yo no le llevé mucha atención, pensé que podía ser algún ave o algo por el estilo. Además, yo por aquel momento ni tenía idea acerca de los fantasmas, no creía en nada de eso. Entonces decidimos continuar, y mientras caminábamos, no sé por qué, sentía la impresión de que alguien nos seguía. Yo le dije a mis amigos, pero ellos solamente se rieron, miramos hacia atrás, no había nadie, seguimos caminando. Hasta que de repente escuché un grito aterrador. Me produjo un escalofrío muy pero muy profundo. Al mirar hacia atrás, vimos a una mujer que estaba vestida de blanco, descalza, con el pelo negro suelto sobre su rostro, el cual no podíamos ver. Y recuerdo que hacía unos movimientos extraños. Uno de mis amigos comenzó a insultarla muchas veces y esta mujer comenzó a alejarse poco a poco hasta perderse entre los árboles de aquellos lugares. Nosotros, aterrados porque sentimos que se trataba de una aparición, comenzamos a correr hacia donde estaba la escuela. Y mientras corríamos, sentíamos un escalofrío tremendo y también escuchábamos aquella risa típica de la risa de las brujas. Al llegar a la escuela le comentamos a la gente de allí lo que nos había pasado
Y ellos, los lugareños, nos dijeron que era una bruja que a veces, especialmente en los días de frío, al llegar a la escuela por la mañana, aparecían a los chicos, e incluso a algunos maestros. Y dicen también que en aquella escuela, cuando llegaban muchas veces, los pizarrones aparecían escritos con extrañas marcas y las sillas todas desordenadas. Y que en el camino a veces se le aparecía a los conductores, a la gente que iba hacia la escuela. Muchos de los conductores o gente del lugar dicen que esta mujer aparecía en el asiento trasero de sus vehículos cuando ellos transitaban por esos lugares, especialmente en la madrugada o en la noche. Todos la conocían como la bruja en aquel lugar y se repiten miles de relatos con respecto a esta historia. Yo quiero contarles que alguien muy cercano me ha relatado una pequeña historia que hace muy pocos días estaban en el fondo de la casa de un primo y estaban discutiendo sobre quién tenía mejor celular o mejor cámara en el celular y se estaban sacando algunas fotos, ¿no? Y en un momento fotografían hacia una pequeña ventana clausurada en una casa de al lado, donde no había nadie, y en esa foto, cuando la miran para corroborar cuál foto de las dos era mejor, en una de las fotos aparece un nene, claro, aparece el fantasma de un nenito, traslúcido. Se lo ve muy, pero muy claramente a este nene. Y esa foto, bueno, creo que la voy a tener en pocos días. En un par de días voy a disponer de esa foto, ¿sí? Con la dirección exacta del lugar y todo lo demás, así que vamos a ver si la podemos compartir también, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí hemos llegado... Llegamos al final. Al final, Adri, así que nos despedimos. Será hasta mañana en una nueva noche de los Guardianes. Sí, les repetimos a los Guardianes que no han escuchado que el programa está nominado a un premio que es el premio Iris Marga. Que se entrega a la cultura en la provincia de Tucumán, premio que se va a entregar el día sábado 14 en el Hotel República y nosotros vamos a estar participando, ¿eh? ¿Saben algo de lo de la comercio de las chicas que quisieron matarse? Sí. Y algo que nos comentaron a través del teléfono. ¿Qué te dijeron, Adri? Bueno, que todo surgió a través de un juego, del juego de la Copa. Son muchas las chicas que están involucradas. Se está temiendo por la vida, los padres están atemorizados. Y vamos a ver si en estos días tenemos el contacto con una de las chicas que participó de este juego. En lo posible lo vamos a tener, y bueno, pero es eso lo que está pasando. La verdad que es muy muy triste lo que está ocurriendo en la Comercio 3 y es muy triste para todos los jóvenes y adolescentes de Tucumán y de nuestro país. 3 chicos que intentaron quitarse la vida. 2 chicas ya murieron, 2 chicas están internadas. Bueno, tremendo. Bueno, hay cosas que uno no logra explicarse. Por ejemplo, esto, ¿sí? Es necesaria la contención del grupo familiar, de los amigos. La vida es hermosa, merece ser vivida y no perderla por una estupidez como esta, ¿sí? Siempre hay que, cada vez que uno tenga un problema, y se los digo a ustedes que siempre nos escuchan, hay que recurrir a las personas más cercanas en busca de soluciones. Esto no es una solución, esto es un dolor muy grande para las familias. Siempre decimos, esto no es un juego principalmente, y nosotros estamos aquí también para ayudarlos. Conocemos a un cura, un padre, que es un cura muy particular, muy carismático, y que seguramente aquellas personas que tienen este tipo de problemas o cualquier otro problema los va a poder ayudar. Así que nosotros les vamos a decir de qué parroquia es, cuándo pueden verlo, sin ningún problema. Busquen la ayuda correcta, ¿sí? Busquen la ayuda correcta. Y nosotros le ofrecemos ese contacto con este padre que además es muy ameno, muy carismático y que tiene un don muy particular. Así que bueno, nos despedimos, Adri, hasta mañana. Será hasta mañana a partir de las 22. Bueno, gracias a toda la gente que está del otro lado, que por ahí se queda pensando en la veracidad de estos hechos, de estas historias, de lo tremendo de algunos casos, ¿no?
Y bueno, estas cosas, ya ven, la tenemos ahí, al alcance de las manos, pasan continuamente, el bien y el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo diré lo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hasta mañana.